Recordarán del domingo anterior, nos quedamos en que el libro de Apocalipsis es también una carta, haciendo eco a su estilo literario. Y esto nos lleva a la pregunta, bueno, ¿cómo entonces recibió el apóstol Juan dicha carta? Si él fue solo un amanuense, si él fue únicamente el que escribió o fue inspirado. Bueno, en el capítulo que nos corresponde estudiar hoy, descubrirán en sus Biblias, si es versión Reina Valera, que él dice, recibí esto en una visión. Pero es más, no me crean, mejor búsquenlo, capítulo 1, versículo 9. Si su Biblia es versión Reina Valera, deduzco, tiene en negrías como subtítulo una visión del Hijo del Hombre, ¿cierto? Bueno, entiéndame, no lo lea aún. Eso significa que nuestro Señor Jesucristo se presentó ante Juan en una visión, y fue en una visión quien le dio esta carta. Así es que, si son muy acuciosos, esto los llevaría a preguntarme, pastor, ¿significa entonces que el Señor habla a través de visiones, sueños hoy día? Porque Juan es parte del Nuevo Testamento. Nosotros somos parte del Nuevo Testamento. ¿Está bien si esperamos que el Señor nos hable de esa forma? Porque el libro de Apocalipsis está inundado de símbolos, de números, de figuras retóricas, de visiones, de sueños, y consecuentemente haríamos bien usted y yo en decir que Dios nos habló en un sueño. Antes de responder y de forma no atinada, déjenme explicarles el contexto que los estudiosos nos dejan saber. Ellos insisten en que Dios habla de distintas maneras y que han clasificado esas distintas maneras sobre todo en dos rubros. Llaman a la manera en que Dios habla revelación. Y muy atinado al libro que estamos estudiando, que son revelaciones. Así es que estamos diciendo que se devela lo que estaba oculto. Dios hablando al hombre a través de dos maneras. Lo que ellos llaman revelación escrita y lo que ellos llaman revelación especial. Es probable que en algunos otros libros de teología la clasificación se derive un poco más o con nombres diferentes, pero no es importante. Lo importante es que nosotros vamos a crear un marco teórico para entender cómo Dios habla al hombre. En cuanto a revelación escrita, no necesitamos especular gran cosa. Entendemos que aquí está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios hablando al hombre a través de su palabra. Así que si cualesquiera de ustedes ahora pregunta cómo habla Dios al hombre, de forma inmediata respóndase a través de este libro. Yo creo que la pregunta no es muy atinada cómo habla Dios al hombre. Debería ser mejor qué tanto tiempo usted le dedica a escuchar a Dios. Porque si usted le dedica muy poco tiempo a la escritura, ¿cómo espera que Dios le hable? Debo decir, y como exhortación, y para vergüenza, para algunos de ustedes, lo único que han escuchado a Dios esta semana son los versículos que yo estoy por leer. ¿Piensa que eso es
poner de su parte para escuchar a Dios? Por supuesto que no. Dios habla al hombre a través de su palabra. El problema es que algunos de los presentes nunca tienen oídos para escuchar a Dios. Bien, la segunda es la revelación especial. Aquí, tal cual su nombre lo reza, pues da opción a muchas más formas, entre ellas el firmamento. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Significa que Dios nos habla a través de su creación. ¿Cómo nos habla así? Bueno, basta a veces, no necesitamos ser poetas, basta con sentarnos a la orilla del mar al ver la hermosura de un crepúsculo, al ver la majestuosidad de la creación de Dios. Pues eso nos reconforta, nos sobrecoge y nos lleva siempre a pensar en Dios. Dios habla a través de su creación, pero por supuesto que Dios también habla por visiones, por sueños, por sentimientos, y a lo mejor la lista aquí puede ser bastante larga, ¿no? Si alguno quisiera en este punto debatir, refutar, cuestionar que Dios puede hablar a través de sueños en el Nuevo Testamento, basta con que vayan a Joel. La profecía dice que en aquellos tiempos habrían visiones, habrían sueños. Dios estaría hablando de esa forma. También la Escritura nos advierte de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. En simple español, su Espíritu habla a nuestro espíritu. Así que cuando digo que Dios habla a través de visiones, sueños, sentimientos o cualesquiera otras formas, no estoy inventando, estoy rasgándolo, por supuesto, también de la doctrina, de la palabra. Bien, hasta aquí yo creería que esto no genera ningún problema y entendemos que Dios reveló a Juan el libro de las revelaciones a través, sigo usando la palabra, de la revelación especial y en este caso puntual por medio de una visión que más tarde se convierte para usted y para mí en revelación escrita. Y hasta ahí todo va bien. Lo que puede provocar un problema es que algunos, debido a su pobreza en cuanto a escuchar la revelación escrita, de vez en cuando acostumbran inventar que están escuchando a Dios por medio de la revelación especial. Y dicen cosas como, no, yo siento que Dios me dijo esto. No, yo recibí esto en sueño. Yo recibí esto en una visión. Y por supuesto que si nos apegamos al texto bíblico, no podríamos adjudicarnos el derecho de decir que eso no es del Señor. Porque en efecto Dios suele hablar de esa forma. Lo que sí deberíamos, usted y yo, es asegurarnos que en efecto fue Dios quien nos habló y no una indigestión por haber comido más de lo acostumbrado. Que el sueño que usted tuvo vino por el Espíritu Santo y no por sus malas costumbres para comer antes de ir a la cama. Deberíamos asegurarnos que nuestros sentimientos los puso su Espíritu y no nuestras obsesiones o nuestros caprichos. No quiero dar una fórmula para aquellos que muestran indiferencia a la revelación escrita. Es más, me atrevo a decir
que aquellos que dedican suficiente tiempo a la revelación escrita no van a divagar mucho, preguntándose, si fue Dios quien les habló en revelación especial. ¿Por qué creo que no van a divagar? Porque Dios estará hablando suficientemente alto y fuerte para aquellos que sí estudian la Biblia. Aún con todo y eso, es muy probable que alguna vez Dios ponga un sentimiento en usted o en mí. Es probable que alguna vez Dios ponga algún sueño o alguna visión y que usted esté queriendo saber si eso es la voluntad de Dios o no. Por ello, les quiero recordar la prueba de las 4 preguntas. Si usted hace estas 4 preguntas, usted va a tener bastante certeza si su sentir, si su visión vino del Espíritu Santo o vino de sus malos hábitos. No va a ser necesario que busque a un predicador para que le dé la opinión. Hay gente así. Hay personas que se me han acercado a través de los años y me dicen, pastor, quiero compartirle un sueño, yo creo que esto es un mensaje de Dios, quisiéramos saber su opinión. Y yo trato de poner toda la atención del caso por respeto, pero no creo tener el don que le fue dado a José de interpretar sueños. Y tampoco estaría seguro que usted tenga el don de recibir sueños. Así es que para no caer en el fanatismo religioso, les recomiendo la prueba de las 4 preguntas. Esto nos va a servir para mucho y todo. Si yo necesito saber si esto es de Dios o no, la primera pregunta que debo responder es, ¿está apegado al espíritu bíblico? Cuando digo espíritu bíblico me refiero a una especie de marco teológico, en donde lo que usted dice recibió de Dios se puede enmarcar en lo que la Biblia dice. Para ello igual va a necesitar conocer cuando menos un poco de la palabra del Señor, pero no es necesario volverse un teólogo. A lo mejor su sentimiento es, pastor, creo que esta es la mujer de mi vida, siento que Dios la puso en mi camino. ¿En serio? Sí, mi espíritu me hace sentir que fue Dios quien cruzó nuestros caminos. Bueno, hábleme un poco sobre ella. Tiene 25 años, es casada, aunque ya se separó, y pues está interesada en mí. Entonces yo tengo que decirle, por favor, apéguese al espíritu bíblico. El espíritu bíblico que dice que usted debe buscar una mujer que no está casada y consecuentemente pues no pasa la primera pregunta. ¿Me estoy dando a entender? Pero eso no solo en un romance, en cualesquiera asuntos de la vida, como cambiarse de residencia, dirección, como cambiarse de trabajo. Pero ¿cómo puede aplicar eso? El espíritu bíblico en que me voy a cambiar de empleo o voy a cambiar mi rubro de hacer negocios. Simple, por ejemplo, la nueva dirección le imposibilita congregarse, le imposibilita servir a Dios. ¿Cómo va Dios a darle un trabajo para que usted se aleje de él? Es absurdo. Se sale del espíritu bíblico. Pienso que con estos 2 ejemplos es suficiente para que usted lo aplique.
La segunda pregunta que debe hacer es, ¿glorifica esto a Dios? Bueno, exactamente los mismos dos ejemplos. Esa chica que está casada y que ella dice que está en el proceso de divorcio, curiosamente lleva 5 años en el proceso. Pero en fin, eso es lo que usted dice y que siente que es de Dios. Y yo le pregunto, ¿glorifica a Dios su desacierto o sus riesgos? Cuénteme en qué, porque desde donde yo lo veo, no glorifica a Dios en nada su decisión o sus gustos. Si se trata de ese trabajo, ¿en qué puede glorificar a Dios que usted ya no va a poder servirlo? Que ya no va a poder adorarlo. Tercera pregunta, ¿beneficia al prójimo? ¿En qué beneficia a sus semejantes su decisión? El ejemplo anterior, aunque cambié detalles, no es distante a la experiencia vivida. Así es que le dije yo a este chico, y contame en qué beneficia al prójimo tu romance con ella. Él, un tanto confrontativo, empezó a darme argumentos. Y le dije, contame tus papás qué dicen. Están indignados. Pero ellos son anticuados, pastor. ¿Sí? ¿Y tus amigos de la iglesia qué opinan? Bueno, no me importa qué opinan porque esa es mi vida, no la de ellos. Yo ya sabía qué opinaban sus amigos en la iglesia. Así que resumámoslo. ¿Hay alguien en tu vida que esté de acuerdo? Él vaciló y me dijo, ahora que usted me pregunta, nadie está de acuerdo. Pero fue tan porfiado que dijo, pero yo creo que esa es una prueba, porque entre más barreras vayamos superando, más fuerte va a ser nuestro amor. Wow, puedo escribir una novela con tu argumento. Bien, y finalmente, ¿tengo paz? La Biblia dice que su espíritu habla a nuestro espíritu y nos pone paz. Y también dice que Él nos da una paz que este mundo no puede entender. Y como yo estaba pasándole la prueba de las 4 preguntas al chico, le dije, te puedo asegurar que si hubiera paz en tu corazón, no habrías hablado ni un poco conmigo, porque tendrías la certeza de que estás yendo por un buen camino. Te queda una pizca de sabiduría, muy poca, pero te queda, que al menos tomaste el coraje para preguntar. Querías escuchar. Si creo que el Señor te está respaldando, que no te importe mi opinión, responde las preguntas. Igual en su caso y el mío. ¿Quieres saber si es Dios el que ha puesto ese sentimiento, el que ha puesto esa oportunidad o eso que está golpeando su cabeza? Bueno, pásele la prueba de las 4 preguntas. Aún agregue esto. Si usted quise poner las 4 preguntas, en medio de las 2 revelaciones, porque si usted profundiza en la idea, al hacer estas 4 preguntas, en realidad tiene ambas revelaciones. ¿Por qué digo esto? Porque se está apegando a la revelación escrita al consultar el espíritu bíblico. Pero también está apegándose a que el Espíritu Santo pone en su espíritu ese sentir y esa paz.
Estos son dos principios bíblicos de paso. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si esa decisión no beneficia en nada absolutamente a nadie. Bueno, con esto, usted y yo ya sabemos si eso viene del Señor o no. Ahórrese el cinismo de decir, creo que Dios puso esto en mi corazón para justificar su decisión. Simplemente pásele la prueba y si las respuestas son positivas, pues siga con su idea. Si las respuestas son negativas, no insista tras el error. Todo esto en honor a que Dios habló a Juan a través de visión. Le dio esta información a través de una visión. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar hoy, que la visión que Juan recibió. Vayan al capítulo 1, verso 9. Nuestro sermón de hoy, el alfa y la omega. ¿Sus Biblias? Capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Por favor, pongan en un círculo donde estaba Pablo. Lo vamos a necesitar. ¿Dónde estaba Juan? Yo estaba, verso 10, yo estaba en el Espíritu. ¿Notan? Estaba en comunión, en una actitud espiritual. Y notan el día en que estaba en esa actitud, en el día del Señor. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta en su espalda, a quien decía, yo soy el alfa y la omega, primero y último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hasta ahí leemos y oran conmigo, por favor. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón y que podamos todos crecer en el estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Voy a comenzar por el día en que recibió la visión. ¿Qué día fue? Fue día domingo. No voy a retroceder a buscar respecto al Sabbat, al día de reposo antiguo testamentario. No porque no sea importante, esta vez creo que no es relevante para lo que voy a decir. En el Nuevo Testamento, todo mundo reconocía el día del Señor al día en que Cristo resucitó. Y de allí que se le llamara el día del Señor. En nuestro simple español, el día en que el Señor resucitó. Con el correr del tiempo, el domingo o el día del Señor fue también el día libre, el día de descanso, el día fuera de la jornada acostumbrada para la mayor parte de culturas. Eso le dio relevancia a que las actividades espirituales se llevaran a cabo en día domingo. Juan, a propósito, obviamente quiso resaltar
que ese día sucedió que él estaba en intimidad espiritual y que a consecuencia de eso el Señor le dio esta palabra. Si uso el paralelismo, estoy diciendo que Juan quería advertirnos que usted y yo como iglesia de Cristo, el día del Señor es para intimar espiritualmente con el Señor. Y que a consecuencia de eso, Él habla en nuestras vidas. Sí, creo que debería darles un pequeño aplauso a los asistentes porque pusieron de su parte en el día del Señor para escuchar del Señor. Sin embargo, perdonen, lo pregunte de esta forma, ¿les parece que hay un equilibrio entre estos 90 minutos y los demás minutos de este día? ¿Cómo usted va a ocupar este día? Y contrasta con los apenas 90 minutos que le está dando a la actividad espiritual. De hecho, yo tengo que preguntarles, ¿cómo es posible que no tengan disposición para involucrarse en un ministerio y servir a Dios en domingo? Tengo el deber, aun cuando no les guste escucharlo. ¿Cómo es posible que sientan comodidad de venir a sentarse y no hacer tiempo para servirlo? No está bien. Es un error de ustedes. Les agradezco que cuando menos hicieron el tiempo para escuchar el estudio. Pero no deberían sentirse cómodos. No deberían sentirse a gusto que no hicieron el tiempo para venir al culto de oración. ¿Qué? Les pregunto, ¿es que ustedes no necesitan la oración? ¿Es que ustedes están tan fabulosamente bien que no necesitan un milagro en sus vidas? ¿Todos sus familiares son cristianos? ¿Sus hijos están en una iglesia ahora sirviendo a Dios? ¿No creen que hay cinismo en usted y en mí al no haberle dedicado al menos 30 minutos esta mañana para pedir por mis hijos sin Cristo? No deberían sentirse cómodos, ¿eh? Y tampoco crean que me estoy quejando con ustedes esta mañana y tratando de que hayan más asistentes al culto de oración. Era casi una asistencia como esta, creo. Esta mañana a las 9. Pero hay una cantidad de ustedes que no sé cómo piensan que Dios va a hablar a sus vidas cuando ustedes no tienen oído para Dios. No vaya a sucederles como a este servidor. Años atrás estábamos en el campus de discípulos. Yo estaba fastidiado con el ruido. En ese entonces la cabina de radio estaba allá, el estudio. Y el ruido de los grillos interfería en la grabación. Estaba harto con ese grillo. Así es que lo busqué en el jardín de atrás. El muchacho de mantenimiento lo llamé y le dije, mira, ayúdame. Y él segundos me dijo, ahí está enfrente, pastor. Tengo rato buscándolo. ¿Dónde? Aquí, ya se le tira encima, me dijo. Oh, estaba enfrente y era un animal enorme. Parecía un búho. Por supuesto, estoy exagerando. Pero era enorme. Entonces el joven que ha trabajado toda la vida en el campo, de inmediato lo espantó. Wow, cuán sabios son ustedes.
¿Qué va, pastor? Tire una moneda y va a ver qué rápido la mira, me dijo. Él no quería ser grosero conmigo, pero vaya que fue dura su observación. De hecho, para los que no la entendieron, lo que ese muchacho me dijo, sin muchas palabras rebuscadas, si es dinero lo encuentras rápido, ¿verdad? Y algunos de los presentes, si se tratara de intereses materialistas o de placeres personales, para eso sí tienen el tiempo y toda la disposición del mundo, en domingo o en cualquier día. Pero para escuchar a Dios, la displicencia es recurrente. Bueno, quiera Dios que no sea su caso. Y si es, esto era precisamente para usted. Dice que estaba en la isla de Patmos. Desde aquí en adelante les recomiendo busquen en sus Biblias al final, no en este momento, más tarde. Y si no, bajen de internet un mapa como el que voy a mostrarles, en donde estén las 7 iglesias del Apocalipsis. Es muy recomendable que de aquí en adelante ustedes tengan en sus mentes esta geografía. Voy a tratar de guiarlos un poco. Debería ser un mapa como este. Apaga un ratito las luces para que sea mejor. Como de costumbre, repito, busquen mar Mediterráneo, baña las costas de Jerusalén, de Israel, y por supuesto que en geografía bíblica este es el punto de referencia más importante, la ciudad santa. Ahora, hoy no nos atañe mucho esto, excepto por el hecho de que hay aproximadamente 1000 kilómetros entre Jerusalén y Asia Menor. Aquí se reconoce como Asia Menor y hoy día se reconoce como parte de Turquía. Acá también se le llama el Mar Egeo, y a unos 50 kilómetros de esta costa está una pequeña isla llamada Patmos. En ese entonces, Patmos era un sitio inhóspito, rocoso, que el imperio ocupaba como una especie de prisión. Allí estaba resguardado, confinado, bajo prisión el apóstol Juan, bajo circunstancias horrendas. Como nota aparte, extiendo que hoy por hoy Patmos es una isla paradisíaca. La han convertido en un lugar turístico muy, muy asediado. Aguas turquesas bañándola, cristalinas, arena blanca y edificaciones bellísimas. No debe sorprendernos. Han hecho así porque saben que el mundo cristiano identifica a Patmos como una isla para meditar, para orar. Y de ahí que miles de cristianos viajan a esa isla para tiempo de oración y tiempo de intimidad espiritual. Y de ahí que se haya convertido en un lugar paradisíaco. Ahora, en ese entonces, cuando se escribió la carta, no era nada parecido a lo que acabo de describir. En ese entonces, él estaba aquí y las 7 iglesias estaban aquí, en 7 ciudades, como a 50 kilómetros de Patmos, pero estas eran algo así como la ruta comercial
que estaba ocupando esta parte del imperio. La persecución había arreciado en Jerusalén, un poquito también en Roma, pero no estaba arreciando aquí. Así que aquí es donde ellos habían huido. También se me ocurrió que podía ser útil para los estudiosos de ustedes, que deduzco son la mayoría, en que deberían recordar los nombres de las 7 iglesias. Vamos a ver una por una a partir de la otra semana. Vamos a conocer las ciudades. Es irónico porque he viajado tanto en mi imaginación a cada una de esas ciudades. He visto tantas fotografías, leído tanta geografía al respecto, que podría decir que las conozco, aunque viajar, me pregunto, si tuviera el dinero y el tiempo iría, quizá no, pero son lugares a conocer, ¿eh? Ya lo irán ustedes el próximo domingo. De vez en cuando a mí me funciona ocupar algunas palabras inexistentes que me sirvan como herramientas para recordar nombres. En este caso, uso 2. Esta es Efes Peti, y la otra es Safila. Insisto, son palabras inexistentes que me sirven como recurso para memorizar algo que no es parte de mi uso diario. Nombres tan extraños. Entonces la primera y la segunda letra son parte de lo que estoy buscando y obviamente son 7. Así es que es como que tengo 7 sílabas, por así decirlo. Aquí tengo a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y así puedo seguir escribiendo: Tiatira, Sardis, Filadelfia y finalmente la Odisea. ¿Por qué me sirven, pastor? Bueno, ya pronto verán el hermoso mensaje que hay en cada una de las 7 iglesias y cómo toman sentido estas en esa especie de ruta comercial. Vayan ahora al versículo 17. No voy a leer con ustedes. Antes que vayan, permítanme. Del verso 17 hasta el verso 19, siempre con un círculo, marquen por favor todos los nombres que encuentren de nuestro Señor Jesucristo, desde el verso 17 hasta el verso 20. Guardo silencio 2 minutos mientras ustedes cumplen esa tarea. Los nombres de nuestro Señor Jesucristo en esos 2 versos, 17 al 19. Triste a aquellos que no tienen Biblia. Bueno, deduzco que es suficiente tiempo y que pueden ya ayudarme. Por favor, por doquiera estén, levanten la mano y vayan dándome el nombre de Cristo que ustedes encontraron. A ver, Joel, gríteme. El yo soy. No, dice yo soy el alfa y la omega, pero no está separado yo soy. Grite otro. Eterno. Dice yo soy el eterno. Bueno, dice el primero y el último,
pero no dice el Eterno. Usted está interpretando que dice el Eterno. No, esta vez demen literalmente lo que encuentran, no la interpretación. En todo caso, decir primero y último, bien. Primero y último. Sigan. El que vive y estuvo muerto. Sí, otra hermosa descripción u otro hermoso nombre. El que vive y estuvo muerto. ¿Sabe, hermana? Estuve pensando incluso titular así al estudio. Me encantó eso, el que vive y estuvo muerto. Por cierto, felicidades por su boda. ¿Cuántos años? ¡Wow! Fueron las de oro. ¡Oh! Felicidades a los hermanos Rosa. Ayer tuvieron la boda de oro. Un aplauso. Bien. ¿Qué más? Hermana Cinia. Sí, el que vive por los siglos de los siglos. Qué hermoso, ¿no? Los siglos de los siglos. Oigan, si Juan no me hubiese advertido que el que vive y estuvo muerto con voz de trompeta le habló en su espalda y se describió a sí mismo, yo habría pensado que Juan era un artista increíble, porque con qué creatividad usar ese tipo de descripción o de nombres para referirse a nuestro Señor, el que vive por los siglos de los siglos. Wow. Bueno, sigan. Sí, hay otro, hermana Siria. El que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Bien. Puedo seguir y puedo profundizar en cada título y les puedo asegurar que cada título hay historia hermosa que describe la majestuosidad de mi Señor. Pero esta vez quise no ampliar en estos nombres porque quiero ampliar en otros más que están relacionados a una alabanza. ¿Por qué? Les dije el domingo pasado, bueno, no sé si se los dije antes de que me diera el exceso de tos o si Talo se los comentó, que Apocalipsis, además de ser un libro, además de ser una carta, también se vuelve un libro de adoración, porque contiene no una, sino varias veces adoración, alabanza al que vive por los siglos de los siglos, al que es digno de abrir el libro, al que es digno de abrir los sellos, al que vive y estuvo muerto. Hay cánticos nuevos, hay adoraciones en el gran trono blanco. Por eso les dije al principio, ¿cómo se le ocurre a Wikipedia decir que la descripción es terrorífico cuando hay tanta esperanza, tanta hermosura y tanta adoración, tanta descripción y majestuosidad de nuestro Señor? La gente no lo sabe. Así es que cada vez que yo pueda rasgar una alabanza mientras estudiamos Apocalipsis, les voy a animar a que traten de memorizarla. Por ahora les voy a dar algunos otros nombres. Hijo de Dios. Esto apela a que nuestro Señor Jesucristo, el que escribió Apocalipsis, el que reveló a Juan el Apocalipsis, es el unigénito Hijo de Dios. De ahí la relevancia cuando él dice el Hijo de Dios o el semejante al Hijo del Hombre. También suele ocuparse Rey de Reyes y Señor de Señores.
En ese entonces los reyes, a diferencia de hoy día, no eran personalidades dignas de pleitesía y servicio. Eran quienes protegían al pueblo, eran quienes les daban seguridad al pueblo. De ahí que la gente amara tanto a David, porque David los cuidaba y les daba paz. Entonces este título dice que Jesús es el rey de todos los reyes y es el Señor de todos los señores. También reza a el Mesías. Para mi disgusto, algunos políticos modernos ocupan la frase y la ocupan bien académicamente, pero me desagrada. Siento que hay un poco de profanación al respecto. Ellos no lo saben. Es que Mesías es un título único dado al ungido. Los políticos hoy día dicen, ¿qué? ¿Estás esperando un Mesías? Insisto, lo ocupan bien en cuanto a la construcción gramatical, en cuanto a la función de Mesías. Es decir, ¿qué? ¿Estás esperando un príncipe justo, recto, que traiga la paz? Pero por eso me desagrada, porque Mesías es un título único del Señor Jesucristo, que significa el ungido, y es apelativo a David. David ungía a las ovejas para protegerlas en el invierno de las moscas. Era una práctica de cualquier pastor, más David. Entonces, luego David, siendo pastor y siendo rey, era el ungido de Dios para cuidar a su pueblo, a sus ovejas. Y la profecía dice que de el linaje de David vendría el Mesías príncipe, el príncipe que gobernaría con justicia y con integridad. Eso es exclusivo para el Señor Jesús, el Mesías príncipe. El otro que suele usar es Jehová. Se dice que en hebreo, no sé hablar hebreo ni una pizca, pero he leído que las vocales desaparecen y que se lee algo como Yahvé, y que traducido al español es yo soy, hablando de la eternidad. Otro nombre que se da a Jesús. Luego, simiente, príncipe de paz. Esto anunciando su pronto regreso en gloria, en donde instalará un reino mesiánico, milenial, en donde habrá paz. Y de ahí el príncipe de paz. Simiente de Abraham. La simiente hace eco a la semilla, al linaje. Abraham es el patriarca, que por cierto no podía concebir, pero en su sangre estaba el linaje hacia el Mesías príncipe. Así es que ahí estaba la simiente del Hijo de Dios, en Abraham mismo. Y finalmente, segundo en la Trinidad. Leí anoche a uno de mis referentes, dice que él ha encontrado 72 nombres para referirse al Señor Jesucristo en la Biblia. Yo no me voy a tomar el tiempo de contarlos, porque les aseguro que hay muchos más. Y cada uno de ellos es hermoso en cuanto a su significado. ¿Por qué quise usar esta vez esos? Porque si Apocalipsis es un libro de alabanza, deseo animarles a alabar al Señor. Y sería saludable si logran memorizar esos nombres. Pasen, chicos. Ahora va a ser mejor, mientras lo cantamos,
porque ustedes van a saber lo que significan esos nombres. Quizás alguna vez cantaron esta alabanza y nunca tuvieron idea de qué estaban cantando o por qué. Pensaron quizás solo es un pasaje con creatividad. Ahora escuchen esto. La canción que estamos por cantar, valga la redundancia, es precisamente una paráfrasis de adoración del capítulo 1, en donde Jesús se presenta ante Juan y le dice: yo soy desde la A hasta la Z. ¿Qué significa desde la A hasta la Z? Todo. Si hay algo antes de la A que no lo hay, soy yo, dice Jesús. Y si hay algo después de la Z, también soy yo, que no lo hay. En griego no se dice de la A a la Z, se dice el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es la eternidad. No hay nada ni antes ni después de Él. Es el alfa y la omega el que se presentó a Juan ese día del Señor, un día domingo como hoy, en donde Juan había tenido la buena costumbre de dedicar tiempo para Dios e intimar y escucharlo. Él fue el que le dijo: escribe a estas 7 congregaciones y deciles que yo soy el primero y el último. Y puedo intentar imaginar el tiempo de éxtasis, de adoración. Con razón, Juan dice que cayó como muerto ante la gloria de Cristo Jesús.